Hola, hola, una vez más aquí en el podcast de Entre Hermanas. Hola, Dios les bendiga. Hola, Dalma. Hola, Tanto Dilma, tiempo, ¿verdad? Dios Y te aquí bendiga. nuevamente estamos juntas, ¿verdad? Juntas. Y Hace tiempo no nos tocaba un podcast juntas. así, y pues aquí tenemos hoy nuevamente un tema, ¿verdad? Enriquecedor para nuestro espíritu, sobre todo para nuestro aprendizaje, ¿verdad? Sí, mira, hoy comenzamos una nueva serie o temporada que se llama Conociendo a las Marías de la Biblia, del Nuevo Testamento básicamente. Vamos a tener una temporada donde vamos a hablar mayormente de las mujeres, ¿verdad? Estas mujeres que no se mencionan mucho, pero algunas de ellas tuvieron mucha importancia, ¿verdad? Dentro de ese tiempo que Jesús estuvo en la tierra. Esta vez vamos a comenzar con las Marías, que normalmente casi todo el mundo las conoce, las que vamos a estar hablando, pero después vamos a también mencionar algunas que ustedes tal vez no saben ni quiénes son, ¿verdad? Que a veces hasta nosotras mismas, ¿verdad? No, cuando lo vemos, wow, nunca había escuchado de ella. Y es bien emocionante y sobre todo bien enriquecedor el saber de estas personas también. Exactamente. Mira, las Marías se mencionan también como Miriam. En algunas partes de la Biblia, en vez de decirle María, le decían Miriam, pero de acuerdo a la traducción, ¿verdad? Sí, yo creo que también mayormente antes era en el Viejo Testamento, exacto, donde a veces dicen Miriam. Miriam, muchas veces, exacto. Estas Marías siguieron a Jesús, ¿verdad? Lo apoyaron en su ministerio, incluso estuvieron en el día de la sepultura, otras estuvieron también hasta en la cruz, en distintas formas y aparecen en distintos pasajes de la Biblia, ¿verdad? Y el nombre de María es muy común, fue muy común en Judea. Como fue muy común hace un tiempito hace unos cuantos años era bien común. Hoy en día ya yo no veo mucha gente que le quiera poner María a sus hijas, ¿verdad? No, exacto. Pero en Judea, en ese tiempo, era muy común el nombre de María. Y entonces, María. Vamos a ver las Marías que aparecen en el Nuevo Testamento. Exacto. Y tenemos a María, la Madre de Jesús, ¿verdad? Que es la que mayormente todo el mundo conoce. Cuando hablan de María en la Biblia, prácticamente todo el mundo piensa en María, la Madre de Jesús. Exactamente. Pero no, también está María Magdalena, está María de Betania, está María, la Madre de Santiago el Menor, y José, esposa de Clopas. También tenemos a María, la Madre de Juan Marcos, y María de Roma. Que mucho, como Dilma me dijo ahorita, ¿verdad? Cuando estábamos practicando, me dice, esa yo nunca la había oído. Sí. Y me imagino que algunos de ustedes también están como yo, diciendo María de Roma, ¿verdad? Pero está también en la Biblia. Sí. Y ustedes se preguntarán, como hubiéramos preguntado nosotros, ¿de qué María vamos a hablar hoy? Pues mira, vamos a estar hablando de María de Betania, que era la hermana de Lázaro y de Marta. Aunque no vamos a estar tocando, van a ver que tal vez mencionamos algo de Marta, porque es difícil no mencionar a María sin Marta, ¿verdad? Sí. Pero vamos a tratar de mantenernos en lo que es María solamente. Y ella aparece, los pasajes donde vemos que aparece María de Betania, ¿verdad? Es en Marcos, Lucas, Juan y Mateo. Lo único que hay distintos pasajes que nos hablan una historia, en otros nos narran otra historia. Hay unos que narran la misma historia desde otros puntos de vista, pero vamos a entonces a ir poquito a poco. O sea que vamos a ver esa historia en los evangelios. Siempre recordamos a María como la hermana de Marta, como decía Dalma, ¿verdad? La cual no le ayudó cuando Jesús fue a cenar a su casa. Pero hoy queremos ver este suceso más profundamente. Queremos ver qué nos enseña María con esto y su importancia. La queremos ver más de cerca, ¿verdad? O sea, a conocer profundizar en María. Y ver por qué María reaccionó de la forma que reaccionó. Exacto. Cuando Jesús llegó a su casa. Vamos a leer en Lucas 10, del 38 al 42, y nos dice: aconteció que yendo de camino Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Y pues vamos a ver qué podemos aprender de María en este pasaje, ¿verdad? Olvidando de Marta, como les dije ahorita. Vamos a estudiar sobre María, lo que aprendemos de ella
en este pasaje. Nos concentraremos en las actitudes y respuestas de María a Jesús y lo que ella hizo, ¿verdad? Número 1, podemos ver que se siente a los pies de Jesús. ¿Qué nos quiere decir con que se sentó a los pies de Jesús? Mira, ella no se sintió en una silla, no se sintió en un banco, ella se sintió literalmente en el suelo. Esta era una posición de sumisión, de humillación, de querer estar más cerca y poder prestar atención a la palabra que Jesús les estaba dando en aquel momento. Básicamente ella se postró, ¿verdad? Y hoy en día, ¿verdad? Vemos eso en muchas personas, esa misma actitud de María de querer estar, ¿verdad? Más atenta, cerquita de Dios. Y son estas personas, yo las veo mucho en estas personas que les gusta sentarse en primera fila. Y no es por estar en primera fila realmente en la iglesia, es porque quieren que nada los distraiga. Ellos quieren estar atentos a la palabra de Dios. Y eso es lo que hizo María. Sí. Vemos también que dice, oía su palabra. Porque como tú dices, puede estar sentado al lado y no escuchar lo que está diciendo. En cambio, ella estaba escuchando lo que Jesús decía. En otra versión dice que se sentó a escuchar sus enseñanzas, que era lo que prácticamente Jesús estaba haciendo. Siempre que él se reunía, alguna enseñanza estaba dando. Dice, aquí notamos su deseo de aprender y escuchar a Jesús. Esto no era común en una mujer. Su lugar no era con los hombres. Ellas aprendían de sus maridos, madres o padres en la casa. María nos muestra que cuando vino Jesús, nosotras tenemos un lugar a sus pies como discípulas. Amén. O sea que nosotras también tenemos derecho de esa enseñanza que Él nos está dando y sobre todo de su palabra. Exactamente. Mira, escuchar la palabra nos acerca más a Dios porque le vamos conociendo tal y cual es. Y eso es lo que estaba haciendo María. Ella quería conocer más de lo que Él estaba hablando, saber más. Mira, y cuando Marta le reclama a Jesús porque María no le ayuda, vamos a ver qué actitud tenía María, ¿verdad? Vemos que Jesús le responde que María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús nos deja saber que para él lo importante en aquel momento era que le escuchara. Nos deja saber, como dice en otra versión, Nueva Traducción Viviente, que hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. Y María la ha descubierto y nadie se la quitará. María sabía que era lo importante en aquel momento y era estar a los pies de Jesús. Esto era escogerlo a Él, porque Él era el camino y la vida, ¿verdad? Para Él, en ese momento, el servicio y la hospitalidad a los demás no era lo importante. Ni esto era lo que Él quería y necesitaba enseñar en ese momento. En otros momentos Él había hablado del servicio, ¿verdad? Del lavado de los pies y cosas así. Vemos otras enseñanzas que vemos a través en la Biblia sobre Él. Pero en este momento Él necesitaba enseñar otra cosa. Él necesitaba enseñar ese amor, es lo que era estar atento a Él, escogerlo a Él en primer lugar, ¿verdad? Él necesitaba enseñar sobre Él mismo, quién era y a lo que vino. Y que poner a Dios en primer lugar. Y eso fue lo que María hizo, puso a Dios en primer lugar, porque a veces las cosas, el servicio nos distrae de lo que es verdaderamente importante. Es importante servir, pero también es importante sacar ese tiempo para escuchar la palabra, para escuchar a Dios. No, y como tú dices, él, en la través de su enseñanza, de lo que él decía, era preparándolos a ellos. Y esta era la parte donde él tenía que decirle a ellos para que ellos se prepararan lo que venía próximamente, ¿verdad? Y de la forma que iba a pasar. Por eso fue que él se sentó a explicarle sobre él y qué iba a pasar con él, porque lo que trataba de explicarle a ellos era eso, que iba a pasar con él. Iba a pasar. ¿Verdad? Ahora vayamos al pasaje de Juan 12, del 1 al 8, donde María unge a Jesús. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto,
no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ello. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura han guardado esto, porque a los pobres siempre los tendré con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. ¿Qué aprendemos aquí sobre María? Mira, aprendemos muchas cosas. Muchas cosas. Y quédense con esa frase de que para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque de verdad que esa es una frase que vamos a estudiarla más en este momento ya mismito, ¿verdad? Dice, este es un evento, ¿verdad? Que lo podemos ver en Mateo 26, 6 al 13. Podemos verlo en Marcos 14, 3 al 9 y en Juan 11 al 2, 11, 2. Lo único que en algunos de ellos lo que dice es que en vez de que lavó sus pies, ¿verdad? Ungió sus pies con el perfume, dice que ungió su cabeza. Pero fue lo mismo, o sea que no importa si fue la cabeza o fue los pies, ella lo ungió. Básicamente fue completo. Exacto. Sí, a ver. Mira, en pasaje dice, en Juan 12:7 dice, entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura, ha guardado esto. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice, déjala en paz, esto lo hizo en preparación para mi entierro. Ella hizo lo que las Marías iban a hacer en el sepulcro el día que Jesús resucitó. Las Marías iban ese día a ungir el cuerpo. Ella no llegó al sepulcro, ella lo hizo antes, ¿verdad? Vemos cómo ella se anticipó sin saber lo que iba a suceder. Aunque Jesús se lo había dicho ahí, para el día de mi sepultura guardado esto, nadie entendió lo que Jesús le quiso decir. Pero ella sin saberlo, lo estaba ungiendo. Y Jesús sabía que las Marías no iban a poder ungirlo. Exacto. Porque ya él había resucitado. O sea, ella se adelantó. Ella lo hizo. También vemos cómo ella se postra ante Jesús para ungir sus pies, ¿verdad? Vemos el amor y la devoción a Jesús. Ella sin saberlo lo prepara para su muerte. También podemos notar que las costumbres era que los sirvientes, ¿verdad?, limpiaran los pies. Como vimos ahorita que eran los sirvientes normalmente estaban atentos, ¿verdad?, en las cosas de la casa. Las mujeres aprendían en la casa. Pues en este caso, los sirvientes eran los que se encargaban de limpiar los pies cuando estaban los invitados. Ella se salió de la tradición. Ella rompió la tradición y dijo, no, yo quiero limpiar los pies de Jesús. Ahí vemos el servicio, ¿verdad? Muchas veces las tradiciones y costumbres son un estorbo en tu crecimiento espiritual. ¿Por qué digo esto? Mira, veamos las tradiciones, a veces nos ponen a celebraciones paganas donde se rinde adoración, culto y gloria a apóstoles, a la Virgen, entre otros, ¿verdad? Que en punto aparte, María se dejó ser virgen. Ella ya pues era María, la madre de Jesús. Ella demostró adoración y amor con esto. Y si vas a la Biblia nos dice que solo a Dios darás adoración, rendirás culto solo a Él. Entonces Jesús les dijo en Mateo, dice, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. María estaba adorándole, María estaba sirviéndole en aquel momento. En este caso, ¿verdad? Fue María directamente quien fue la que limpió los pies de Jesús. Ella se tomó ese privilegio. Mira, fue un ejemplo. Nos muestra de qué manera debemos servir, que sirvamos con amor, humildemente, sin altanerías, queriendo ser mejores que los otros, sin importar las críticas, porque nos van a criticar posiblemente. Sí, porque muchas veces, ¿verdad? Inclusive, hasta hermanos en la iglesia te pueden criticar. ¿Por qué? No lo hizo Judas. Y Judas era uno de los apóstoles, uno de los seguidores del Señor. Todo el aunque él era, ¿verdad?, otro caso aparte. Él era un cabrito vestido de oveja. Porque así era, ¿verdad? Pero posiblemente, ¿quién más nos puede servir de estorbo en la adoración al Señor, Dilma? Nos pueden también la familia. La familia, amistades, incluso los hermanos en la fe. Como pasó aquí, como tú dices, ¿verdad? Como los discípulos, que Judas también que quiso en ese momento. Que aunque sabemos que lo que Judas lo que quería era el dinero, porque dicen que era ladrón, ¿verdad? Pero, bueno, ahora vamos a ver
a Lázaro, ¿verdad? María ante la muerte de Lázaro. Vamos a ver qué nos responde. Vamos a ver vemos a una María que está, ¿verdad? Fascinada con lo que Jesús hace y con lo que Jesús dice. Pero vamos a ver la reacción de María, ¿verdad? Cómo ella reaccionó cuando Lázaro murió y Jesús no estaba en ese momento. Este evento se encuentra en Juan 11. Es un capítulo bastante largo. Por ello, nos enfocaremos solo en donde nos habla de las reacciones de María y lo que Jesús le contesta. Repasemos lo que ocurre. Lázaro enferma gravemente y María y Marta mandan a buscar a Jesús, diciéndole que su amigo estaba muy enfermo. Pero Jesús no se da prisa y se queda 2 días más donde estaba. Cuando decide volver, ya Lázaro había muerto y llevaba 4 días en el sepulcro. Luego Marta sale a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Lo que Marta habló con Jesús lo discutiremos en otro podcast más adelante, porque también vamos a hablar de Marta. Y Jesús manda a buscar a María. Veamos lo que pasa en Juan 11, del 30 al 36. Y nos dice, Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos les dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Mira, vamos a hacer un alto ahí porque, ¿verdad?, muchas personas creen que Jesús lloró porque Lázaro estaba muerto. O porque no llegó a tiempo. Exacto. Él se tomó todo su tiempo, él fue pausado, ¿verdad? Y cuando vemos que Jesús dice, cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior. Pero no se enojó porque no llegó a tiempo. No, él se enojó porque ellos no comprendían, todavía está la hora que ellos no comprendían. Todo lo que él estaba diciendo. Y porque él le daba, o sea, yo me imagino cómo él se sentía al ver que ellos no entendían. Todo este tiempo él caminando con ellos y ellos no entendían lo que estaba pasando. Y lo que él estaba avisándole. Exacto. Que él pudo haber llorado, sí, llorar porque era su amiga y estaba llorando y le dio sentimiento mejor verla llorando. Pero no fue porque su Lázaro hubiera muerto. Sí, punto aparte. Porque sabía que lo iba a resucitar. ¿verdad? Exactamente. Tenía el poder de resucitar. María llega donde Jesús, lo primero que hace es caer a sus pies. Vemos que es la tercera vez que María se arrodilla ante Jesús. Volvemos a ver que esta le reconoce como Señor. Pero todavía su fe necesitaba ser fortalecida. Está triste y agobiada por la situación, pero se inclina ante Él. Así debemos hacer, ir en busca de Dios, en busca de lo que tiene para nosotras. Él es el único que da consuelo y la paz que sobreabunda todo entendimiento ante los momentos difíciles. Exactamente. Vemos aquí, Jesús sabe lo que sentimos. Él lo vivió también en carne propia, ¿verdad? Que mejor Él para hacer que nos reconforte. Y vemos que Él le reconoce como Señor porque dice, cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor. Sobre sus rodillas. Ya como tú dijiste ahorita, estamos hablando, ¿verdad? Mientras lo estudiábamos, tú me dijiste algo ellos tenían una amistad muy fuerte entre ellos, una amistad muy, muy fuerte, pero más sin embargo, ella lo reconocía como Señor, o sea, ya no le llamaba Jesús, no, Señor, ella lo trataba con la autoridad que merecía, con el respeto. Sí, eso es lo que vemos cuando ella se postra a los pies de él a escucharlo, ya ella no lo está viendo como un amigo, ella lo está viendo como el Señor. O sea, ella quería saber y también atesora lo que le estaba diciendo. Y cuando aquí cae a sus pies, con lo de Lázaro, igual, ya ella lo reconoce como el Señor, o sea, ya él muestra un respeto. Ella no le trata de tú, sino de Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesús. El Señor es Jesús. Y segundo, es tu amo. Cuando tú reconoces a una persona como Señor, tú le estás reconociendo como amo. Como amo. Mira, también vemos que María le reclama, al igual que Marta, ¿verdad? Tal vez en un tono más suave y con más delicadeza, porque yo me lo imagino de esta manera. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Yo me lo imagino de esa manera, que ella pues está sollozando. Exacto, llorando y todo eso.
María se inclinó y reclamó, pero como te dije, vuelvo y digo, tal vez de una forma más suave, ¿verdad? Y no deja hablar a Jesús. Eso es lo que me choca, o sea, que a veces nosotros no dejamos hablar a Jesús. Mira, ella no dejó que le dijera porque la mandó a buscar. Y muchas veces, ¿verdad? Así mismo nosotros hacemos. Le reclamamos a Jesús, soltamos las palabras y nos olvidamos de que Él está en control de todo. No le damos la oportunidad de que Dios nos hable a través de Él, ¿verdad? Si nos enfocamos tanto en la situación y en nuestra humanidad, que no puede estar diciendo el nombre de uno, ¿verdad? Y uno no escucha. Exacto. Nos dejamos por el coraje, el dolor, y no escuchamos. Nos cegamos. Ajá, y no escuchamos a Él hablarnos a nuestras vidas. Dios nos habla y nos quiere hablar, pero estamos tan consumidos por el dolor que no escuchamos su voz. Jesús deja que Lázaro muera para que vieran más allá de lo que estaban acostumbrando a ver a Jesús, a verlo como el sanador y lo vieran como el dador de vida y que todo lo puede. También mostrarle lo que Él decía que resucitaría. Aunque la muerte de Lázaro fue dolorosa para María, tenía que suceder así para Cristo glorificarse y la fe de María se fortaleciera. Y muchas veces nos pasa como a María. Dios necesita dejarnos pasar por el dolor, por las frustraciones, por momentos y tiempos difíciles para Él glorificarse y fortalecer nuestra fe. Aunque no pueda ver lo que Dios está haciendo, confía en el proceso. Cuando Dios está trabajando, la obra es perfecta y completa en Él. Amén. Solo nos toca confiar y hacer su voluntad. María pasó por el proceso y vio la gloria de Dios en toda su magnitud y tú también puedes verlo. Amén. Bueno, en resumen, ¿verdad? Vamos a ver qué aprendimos de María. Aprendimos que debemos reconocer a Cristo como nuestro Señor. Lo primero. Que debemos darle el lugar que Él merece en nuestras vidas, buscando estar ante Él, aprender de Él y tener esa intimidad con Él. Que ante Él toda rodilla debe doblarse, reconociendo que es Dios, buscándole en espíritu y en verdad y adoración. Y que no olvidemos que nuestras acciones se recuerdan y pueden impactar vidas, como recordamos la vida de María de Betania, hoy día por lo que ella hizo. Tus acciones hablan por ti y serán de bien o de piedra de tropiezo para otros. Que una sola cosa es la que vale la pena y María la descubrió y nadie se la va a quitar, dijo Jesús. Tal vez tú también no conoces a Cristo y necesitas descubrirlo en tu vida. Y una vez lo tengas, nadie te lo podrá quitar. Comienza por el principio. Reconoce que eres pecadora, necesitas un Salvador, arrepiente de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador. Ese es el comienzo de tu caminar y una vida en Cristo. Seamos más como María. Amén. Adoradoras, serviciales y atentas a su palabra sobre todas Amén, las cosas. amén. Recuerde que mientras más atentos estemos en su palabra, más vamos a conocer de Jesús. Amén. Así que ya sabes, ¿verdad? Dalma, le exhortamos que nos continúen buscando, ¿verdad? Las diferentes plataformas. ¿Estamos en cuál, Dalma? En Instagram, en Facebook y en YouTube. Y dele a la campanita en YouTube para que le salga cuando posteamos los podcasts, rapidito lo pueda subir. Y recuerden darle like y compartirlo. Alguna persona a su alrededor puede que también sea edificación como nos fue para nosotras y como puede ser para ustedes. Exactamente. Así que nos vemos en el próximo podcast. Recuerden, vamos a seguir estudiando las Marías. Vamos a hablar de más mujeres en la Biblia. Así que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Amén. Dios les bendiga.